ellos sencillamente me decían que ya tenían pruebas y tenían, a ver, ¿cómo es que me decían? Mira, básicamente ya nosotros tenemos todo probado, tenemos las pruebas ahí y tú cometiste los hechos y de alguna manera lo que te estamos haciendo es dejando que tú nos ayudes porque a ti no te va a ayudar nadie desde fuera, me decían así, ni el Papa te va a salvar. Básicamente que autoinculpándome, a mí me iban a rebajar años, ¿no? Se habla mucho de incitación a delinquir, me dijeron siempre incitación a delinquir, pero y fueron los papeles que me enseñaron, la instrucción, la fiscalía, pero me estaban hablando de que podía ser peor porque me hablaban de incitación a la rebelión, que está tipificado de 15 a 20 años. Vean esta imagen de una propuesta concreta. Está el nombre de la persona que la envía incluso. Dice, propongo otra idea, ahora que habrá bastante billetaje en la calle, activar una serie de diseños, como decía antes, ligados a los acrónimos MSI, 27N, y tirárselo a las monedas en papel que circulen. Son acciones que se pueden hacer en una casa sin riesgo de calle. Yo venía de Berlín, de una beca de arte de Kunstlerhaus-Bethanien. Yo siempre tuve la idea de que me iban a detener en inmigración al aeropuerto, que me iban a interrogar brevemente, ¿no? Porque varios amigos me habían alertado, había sucedido lo de Humberto López en la televisión y evidentemente uno sabe que no está excluido de ser de estar en la diana de ¿cómo se llama esto? La gente del Departamento de Seguridad del Estado. A las primeras horas a mí me pusieron el cargo de instigación a delinquir. Esto que traigo aquí no es un discurso, no es un discurso, no señor. Estos datos constituyen un informe altamente secreto de la economía. ¿Qué no podemos salir? ¿Me puede dar una explicación legal? Pero esto es ilegal. ¿Usted quién es? ¿Se puede identificar? Sí, nosotros vamos a salir. Capitán General de la Seguridad del Estado, ¿por qué yo no puedo dejar mi casa hoy?